Hola, somos el equipo Compilá, por favor, y este es nuestro trabajo integrador de sintaxis y semántica de los lenguajes. Un intérprete para el lenguaje Smart Home. La idea es simple. El usuario escribe reglas de domótica en un archivo de texto. Por ejemplo, si se detecta movimiento, enciende el foco o cada X hora enciende el aire. Y nuestro intérprete lo que hace es validar ese archivo para luego traducirlo a un dashboard HTML que muestra el estado de la casa, agrupando todos los dispositivos y sensores con sus propiedades. Smart Home no es un lenguaje secuencial tradicional, sino que es un lenguaje orientado a eventos, con bloques when, every e if. El código del proyecto está dividido en 4 archivos de Python y cada uno de nosotros les va a contar una parte. Yo voy a hablar del lexer, que es el analizador léxico, que es la primera fase del intérprete. Su trabajo es recorrer el código fuente carácter por carácter y agruparlo en tokens, que son los bloques significantes dentro de cada una de las oraciones. Estos son palabras reservadas, identificadores de sensores y actuadores, operadores y literales. En la primera entrega lo que habíamos hecho era completamente a mano, y eso nos sirvió para entender cómo es que funciona realmente Play. Acá, en LexPy, cada categoría de token se declara con una expresión regular y varias incluyen validación en la misma pasada. Por ejemplo, una temperatura como 25 grados solamente es válida entre menos 10 grados y 50 grados. Una hora tiene que respetar exactamente el formato de hora y minutos con 2 dígitos y un porcentaje fuera del rango entre 0 a 10 se rechaza hasta 100, se rechaza directamente. Un detalle del que estamos orgullosos es que el Lexer no se detiene en el primer error, acumula todos los errores con su tipo, línea y cadena, así el usuario los puede ver al final del script en una sola ejecución. Yo soy el autor Luis Samón y les voy a presentar el parser, el analizador sintáctico. Este recibe los tokens del lexer y verifica que respeten la gramática libre de contexto definida en el informe y que hemos plasmado aquí en este archivo, vamos a poder. Lo implementamos con la dependencia plyrea.jack que genera un parser ascendente LALR. Cada producción de la gramática es una función de Python. El docstring de la función es la regla y el cuerpo es su acción semántica. En la regla inicial, P-programa, se puede ver la decisión de diseño central que hemos tomado. No construimos un árbol sintáctico intermedio, sino que aplicamos traducción dirigida por la sintaxis. Cada regla, al reducirse, genera directamente su fragmento de HTML en P0 y esta regla envuelve todo lo acumulado con la cabecera y los estilos del documento. Al completarse, el HTML ya está generado. El archivo se organiza en grupos de reglas con estructura homogénea. Tenemos una función per actuador. Tomando esta, la asignación del foco, por ejemplo, podemos ver cómo el doctrine muestra la gramática tipada. La producción solo admite on u off para el atributo de estado, un porcentaje para el atributo de brillo y un color para el atributo de color. No existe producción que derive una asignación inválida, por lo que gran parte de la verificación de tipos se resuelve sintácticamente. Los grupos restantes siguen el mismo esquema, los bloques de control when, every e if que generan los contenedores del dashboard, las condiciones lógicas con and, or y not, cuya precedencia se declara en la tabla del inicio del archivo, la tabla precedence, y las comparaciones, una regla por sensor y por actuador. El archivo cierra con el manejo de errores sintácticos. P-error distingue dos casos: un token que no encaja en ninguna producción reportado con su línea y el fin de archivo inesperado típico de un bloque que no tiene su end de cierre, donde se sugiere al usuario revisar los bloques abiertos. Eso es lo que estamos por testear ahora mismo. Estamos acá en la consola de prueba, cargamos un archivo que es la ruta, del siguiente archivo. En este caso vamos a remover el último end para verificar este manejo de errores. Ejecutamos y nos larga exactamente el problema especificado, que es muy probable que se haya olvidado cerrar un bloque con su correspondiente end y que el análisis sintáctico falló. Si volvemos a agregar el end y volvemos a ejecutar, vamos a ver que vamos a tener un análisis exitoso. Colocamos la misma ruta de archivo y el análisis sintáctico se realizó de forma correcta y el archivo HTML se generó en la misma carpeta, que es lo que se va a demostrar a continuación. Buenas, a continuación le voy a hablar del análisis semántico. Es todo lo que la gramática no puede expresar cómodamente y lo centralizamos en un solo archivo llamado semántica.py, que funciona como un diccionario, que es lo que tenemos acá: regla de actuador y regla de sensor.
En versiones tempranas teníamos un diccionario que era mucho más grande de lo que se ve ahora, que definía qué valores eran válidos o si un atributo era solo de lectura. Nos dimos cuenta que esto era redundante ya que en el Excel ya se restringe estrictamente qué palabras claves se aceptan y en nuestra gramática, es decir, en el parser, impide por su estructura que se le asigne un valor a un atributo de solo lectura, como la hora de un reloj. Como se puede apreciar en esta tabla, hora, el atributo hora, es solo de lectura. Es decir, que yo desde el Excel no puedo permitir que a reloj.hora se le asigne alguno de estos valores de acá, ya que es solo de comparación. Por eso decidimos refactorizar reglas de actuador y reglas de sensor para que solo tengan información de la validación dinámica, es decir, los límites numéricos. Por ejemplo, la temperatura objetivo del aire acondicionado tiene que ser estrictamente de 16 a 30 grados. En el parser lo tenemos de esta forma. Preguntamos por el atributo, capturamos su valor numérico, definimos los mínimos y los máximos extraídos directamente del diccionario y preguntamos si dicho valor numérico no se encuentra en ese rango. En el HTML se mostrará un error. Y no es el único control semántico que hacemos, sino con los operadores relacionales, ya que en la tabla tenemos que, por ejemplo, aire.estado recibe valores on y off, y son también de lectura, es decir, que se pueden comparar. Si yo tengo, por ejemplo, que el estado de este aire es mayor que on, eso es un error semántico. ¿Por qué? Porque el operador relacional mayor compara cantidades y on y off no son cantidades. Para finalizar, en el HTML se ve de esta forma. Un recuadro rojo indicándote el error y la corrección. En este caso lo mismo, te indica el error y por qué sucedió ese error y su corrección. Lázaro Villagra y hoy voy a mostrar básicamente cómo funciona nuestro Lexer y nuestro parser. Una vez que yo ejecuto, se me abrirá un menú así, el cual se pueden ver tres opciones. El primero es el ingreso manual, el cual analiza cada sentencia que yo voy escribiendo y genera el archivo HTML. El segundo lo que hace es tokenizar línea por línea, pero sin el análisis sintáctico, lo cual es perfecto si yo quiero operar el Lexer, por ejemplo. Y el tercero es el que me permite cargar el archivo, que bueno, básicamente pongo tres, copio el root del archivo acá de un ejemplo válido y pego acá. Acá se puede ver como el análisis semántico y sintáctico fue bueno y se me generará el HTML en el archivo de prueba. Se me generó la carpeta de prueba, el archivo, el ejemplo válido, HTML, yo lo voy a poder abrir y me vamos vía Google. Acá se puede ver como cada sensor tiene su símbolo pertinente y como cada condición está diferenciada por color.